El rugido del trueno me despertó de mi sueño. Él estaba rodando por las montañas después de despertarme, sin dejar ninguna duda de por qué me desperté. Aunque todo lo demás era confuso, el sueño diurno siempre me hace eso. Me hace lento y desorientado. Lentamente, cuando el trueno se detuvo, todo cambió. Estaba en la cama en la cabaña. Mi jefe, Brian, que estaba acostado a mi lado, seguía roncando. Debemos habernos quedado dormidos después de hacer esto más temprano en el día. Bueno, digo, hacerlo, pero uso el término de manera vaga, definitivamente no parecía así en ese momento. Era viernes, y los dos tomamos un descanso del trabajo a la hora del almuerzo y fuimos a la cabaña donde solíamos reunirnos. La cabaña en el lago pertenecía a un amigo de Brian y estaba ubicada al final de una franja de 12 kilómetros de camino de tierra. No se nos ha permitido privacidad durante más de un mes. La vida se interpone en el camino en forma de hijos, trabajo, funciones sociales y otras cosas. Es por eso que usé el término hacerlo vagamente. De hecho, cuando llegamos a la cabaña, Brian me agarró tan pronto como entré por la puerta y lo hice. La mitad del tiempo me preocupaba vomitar por eso. Fue doloroso e incómodo y, en su mayor parte, humillante. Lo habría destrozado si no hubiera una pequeña parte de mí, un animal interno que estaba orgulloso de mí por liberar a la bestia dentro de él. Después de que hizo eso, no era capaz de nada en absoluto, así que lo cogí, lo empujé al dormitorio y lo puse boca arriba en la cama y lo usé para que se bajara y lo animara. La segunda ronda. Entonces, estúpidamente, los dos nos quedamos dormidos. Estaba muy oscuro detrás de la casa. La lluvia intensa, comenzó a azotar el techo de hojalata y las ventanas, y pude escuchar el rugido del viento cobrando fuerza en los eucaliptos alrededor del lago. En un pánico momentáneo, agarré mi teléfono celular y me sentí aliviado al ver que solo eran las 5:15 p.m. Si hubiera despertado a Brian y hubiera rechazado su inevitable solicitud de hacerlo de nuevo, me habría encontrado en un camino de tierra resbaladizo que me conducía a la autopista y luego me habría apegado al límite de velocidad de regreso a la ciudad. Habría estado en casa solo un minuto. Una hora más tarde de lo habitual. Teniendo en cuenta que hoy es viernes. Todo lo que tenía que hacer era llamar a mi esposo y decirle que iba a llegar un poco tarde. Me detuve a tomar una copa con las chicas, siempre no hubo dudas al respecto. Si parece que no le importan mis noticias, bueno, Brian y yo tendremos tiempo para la próxima ronda. ¿Quién sabe cuándo su esposa volverá a irse de la ciudad y podremos conocernos? Me estiré lujosamente debajo de las sábanas. Era bueno vivir. Yo tengo. Eso fue todo. Un esposo amoroso cuya perspicacia para los negocios estaba en camino de brindarnos una jubilación anticipada y la oportunidad de evitar largos inviernos viajando por Europa, un sueño que ambos compartíamos, regresar a casa para mimar a los nietos que nuestros 3 hijos iban a tener en el futuro cercano. El más joven de nuestra familia acaba de casarse. Además de eso, tuve la emoción de un amante. Mi jefe es 5 años menor que yo, un exitoso hombre de negocios, un macho alfa que rejuveneció mi deseo debilitado y me dio la emoción que pensé que se había ido de mi vida para siempre. Por supuesto, la cama era buena, con la ventaja adicional de despertar la lujuria que sentía por mi esposo, pero fue la emoción de lo ilícito lo que me trajo de regreso una y otra vez. Una mejor analogía sería decir que era como una adicción. Si Brian continuaba haciendo lo que le decían, y nosotros teníamos mucho cuidado, entonces no habría ninguna razón por la que no pudiéramos continuar así indefinidamente. Bueno, siempre y cuando acostarse con Brian tampoco se volviera aburrido y mundano. No por primera vez, pensé que tal vez el establecimiento de mi amante fue causado por Dave y mi inminente jubilación. Cuando vivimos uno frente al otro, viajando, las oportunidades de extraviarnos casi desaparecerán. Concéntrate, chica. Es hora de llamar a mi esposo. Para evitar que Brian se despertara durante mi conversación telefónica, lo desperté con anticipación. La increíble atención a cada detalle,
por insignificante que fuera, fue la forma en que evitamos que nuestros cónyuges se enteraran de nuestra aventura de un año, y la atención constante fue cómo apoyaríamos eso. Tan pronto como Brian se despertó y descarté cualquier posibilidad de acostarse de inmediato, lo callé marcando el número de marcación rápida de mi esposo. Cuando sonó, esperaba perezosamente que no hubiera otro trueno. Quizás la tormenta aún no haya azotado nuestra ciudad. Decidí minimizar el riesgo siendo breve. El contestador automático de la casa sonó y me sentí aliviada al comenzar a decir que me detendría a tomar un par de martinis con las chicas, que estaría en casa alrededor de las 7 u 8 y que comería sin mí. Tan pronto como las palabras salieron de mis labios, escuché a Dave levantar el teléfono. Lo que dijo fue simple y aterrador. ¿Y mi cumpleaños? ¿Estaba tan distraído por mi planificación y deseo que me olvidé de su día importante? No soy un monstruo, fácilmente podría ponerme en su lugar e imaginar cómo me sentiría si se levantara por la mañana y se olvidara de desearme muchos felices regresos. Pensaría que era perezoso y me daba por sentado, o pensaría que se hizo intencionalmente para preparar una sorpresa para algo especial que había planeado para esa noche. El problema era que no había planeado nada. Me habría olvidado de las ciruelas. Es hora de pensar rápido. Para asegurarle que estaré en casa en 15 minutos, y le compraré algo en el camino y lo distraeré con una cama que lo hará sonreír durante toda una semana. El problema era que tenía la política de no hacerlo con mi esposo durante un día después de estar con Brian. Bueno, tenemos que cambiarlo todo. Confiando en su misericordia y condenando mis recuerdos inconstantes, le dije que estaría en casa en una hora. Todavía está al límite de velocidad, ¿y de qué sirve tener un SUV elegante si no puedo empujarlo por un camino de tierra mojado? Le grité a Brian que me iba cuando me levanté de la cama, usé una franela muy fría para secarme, me puse la ropa y corrí a través de la lluvia casi horizontal hasta mi auto. Que no empezaría. El motor arrancó normalmente, pero el auto simplemente no funcionó. La luz de advertencia, que reconocí como un mal funcionamiento general del motor, ardía de color naranja. Sentí que mi presión arterial aumentaba al menos 15 puntos, pero rápidamente se formó un plan. Tengo que hacer que Brian me deje a la vuelta de la esquina de casa, y luego le diré a mi esposo que tomé un Uber en el bar. Estaba segura de que a Brian no le importaría detenerse mientras compraba regalos. Regresé a la cabaña justo cuando sonó el teléfono de Brian. Después de escuchar la conversación de Brian, me di cuenta de que su esposa había regresado temprano a casa de un viaje y se preguntaba dónde estaba él. Parecía bastante relajado cuando dijo que tenía que terminar media hora de trabajo, así que estaría en casa en una hora. Lo empujé por la puerta e inmediatamente temblé. Hacía frío. Desde que llegué a la cabaña, la temperatura ha bajado drásticamente. Tan pronto como encendió los faros, noté que la nieve se había mezclado con la lluvia helada. La noche realmente se volvió terrible. Gracias a Dios que el auto de Brian arrancó, se detuvo en un estrecho carril de grava y se dirigió hacia el sur. Mientras esperaba que el calentador calentara el interior del automóvil, estaba pensando en lo que tuve una premonición desde que llamé a casa. Lo he investigado. Entonces caí en la cuenta. Dave no expresó decepción ni sorpresa de que me hubiera olvidado de su cumpleaños. ¿Qué fue eso? Si todo hubiera cambiado, me habría enojado. A pesar de nuestra mayor actividad personal, sabía que habíamos estado separados emocionalmente durante el año pasado, pero no podía creer que fuera tan obvio. Si este es el caso, entonces se trata de una violación de seguridad grave. Mi investigación sobre novelas ha demostrado que una de las principales claves de la infidelidad es el repentino desapego emocional. Otra razón para quitarle los calcetines a Dave cuando llegue a casa. Por segunda vez en media hora, me despertó un gran accidente. Todo sucedió tan rápido que me llevó segundos descubrirlos. Estábamos conduciendo por un tramo empinado de carretera con curvas en donde la carretera se ensanchaba. El viento debió mover una rama muerta que destrozó por completo el parabrisas de Brian. Presa del pánico,
pisó el freno y resbaló a tierra. Fue una suerte, porque había un acantilado al otro lado. La lluvia caía por la ventana. Brian gritó que tenía una mochila de emergencia en el baúl, que, entre otras cosas, contenía impermeables. Agarró una linterna de la guantera y salió al aguanieve. Se fue por más de un minuto, y luego regresó empapado con la cara de perplejidad. Aparentemente, faltaba toda la bolsa de suministros esenciales. Según él, definitivamente no estaba allí. ¿Cómo podría haberse perdido la bolsa amarilla brillante? Sin otra opción y con considerable ansiedad, me senté en silencio mientras Brian sacaba cuidadosamente el auto de la zanja. Hasta ahora, hemos tenido suerte solo de que ella se haya ido después de todo. Continuó su camino de regreso. Salté al asiento trasero. No fue tan malo cuando conducíamos en la misma dirección. El viento estaba detrás de nosotros, pero tan pronto como giramos contra el viento, Brian hizo frente a la tarea. Vi cómo sus articulaciones en el volante se volvían blancas por la tensión y el frío. Tenía suficiente frío en la espalda. Finalmente, llegamos a la meseta sobre el intercambio y avanzamos por caminos rectos más suaves. Por desgracia, a favor del viento. Redujimos la velocidad hasta arrastrarnos. Empecé a temblar incontrolablemente. Debió haber sido 10 minutos después, cuando estaba ocupado planeando. Brian juró, el auto se balanceó y luego salió volando de la carretera. Afortunadamente, solo estábamos viajando a 10 km/h cuando chocamos contra un árbol. La huida de Brian a la calle mostró que habíamos perdido la rueda delantera y que se habían cortado las púas. No habríamos ido a ningún otro lugar en este auto. No por primera vez, mi ansiedad aumentó y comencé a preocuparme por mi seguridad física y emocional. Llevaba solo un uniforme de oficina, que consistía en una falda recta, ropa interior, una blusa delgada y una chaqueta diseñada para la apariencia, no para el calor. No me mantendré seco durante 10 segundos con este clima. Brian era peor que yo, ya estaba empapado. Mientras discutíamos qué hacer, mantuvo el motor en marcha con la calefacción encendida. Discutimos las opciones. Nuestros 2 teléfonos celulares eran inútiles. Por lo general, había un carril de señalización en la cabina, pero había un punto ciego entre este y la carretera. Brian estimó que estábamos a unos 7 kilómetros de la cabaña y a unos 5 de la autopista. Esto significaba que estábamos a unos 2 kilómetros del lugar donde se bifurca otro camino de tierra. Sabíamos que ningún automóvil se acercaría al lago aislado en este tramo de carretera esta noche, pero la carretera de conexión debería estar más transitada. En el peor de los casos, podríamos seguir conduciendo por la autopista y detener a alguien. Brian miró el salpicadero. La buena noticia fue que teníamos suficiente combustible para mantener el calentador funcionando toda la noche. La mala noticia fue que la luz de advertencia de temperatura del motor acababa de encenderse. Brian asumió que el árbol al que nos subimos había atravesado el radiador. En su opinión, el motor se sobrecalentará y se atascará en menos de 15 minutos. La caminata fue nuestra salvación, y en lugar de arriesgarnos a enfriar nuestros cuerpos anticipándonos a lo inevitable, decidimos comenzar a caminar ahora mismo. Pensé en criticar a Brian por el mal mantenimiento de su automóvil y por sus habilidades para conducir. Dave nunca habría perdido el control después de perder una rueda a esa velocidad, sino que se limitó a mirarla. Murmurando algo sobre Viernes 13, volvió a abrir la puerta y lo seguía fuera. Era tan terrible afuera como parecía. Había aguanieve horizontal con fuertes ráfagas de viento. Me mojé en segundos. Brian, con una sola linterna, avanzó a paso rápido, obligándome a casi correr para mantener el ritmo. Para distraerme del aguanieve punzante, me pregunté qué estaba pensando Dave en ese mismo momento. Él podría haber pensado que tenía problemas para encontrar un taxi y que no podía llamar porque mi teléfono estaba roto. Le habría impedido preocuparse por un tiempo, pero conociendo a Dave, en algún momento habría comenzado a preocuparse. Desesperada, esperaba que esto significara que cuando finalmente apareciera,
él se sintiera tan aliviado que aceptaría cualquier excusa patética que se me ocurriera en ese momento. El ritmo rápido me hizo calentar un poco, pero no por mucho tiempo. Pronto comencé a temblar incontrolablemente, y cada pedazo de nieve mojada se sentía como un pinchazo de aguja en mi cara y manos. Brian no se sentía mejor, y casi me topé con él cuando tropezó. Cuando llegamos a la intersección de un camino de tierra más usado, entrando por la derecha, nos detuvimos y me abracé, escondiendo las manos debajo de los brazos. Podía sentir mi piel helada incluso a través de mi chaqueta y blusa. Con una mirada esperanzada por encima del hombro, seguí a Brian hacia la autopista. Sabía que era una carrera contra el tiempo en este momento. No podíamos contar con que nadie condujera por un camino de tierra, así que fue solo una carrera contra el frío en una carretera asfaltada. No habíamos recorrido 50 metros cuando Brian tropezó de nuevo. Esta vez le tomó un tiempo levantarse. Aceptó mi ayuda, pero me estrechó la mano tan pronto como se puso de pie. No podía entender de qué me estaba acusando. Reanudamos nuestra marcha, nuestros rápidos pasos eran cosa del pasado. Ahora solo estaba vagando. De repente, el viento se detuvo abruptamente y comenzó a caer nieve ligera. El alivio de esto fue instantáneo, pero destacó el continuo castañeteo de los dientes de Brian. Los otros sonidos que hizo me hicieron darme cuenta de que realmente estaba luchando. Cada vez que tropezaba, necesitaba más tiempo para seguir adelante. Finalmente, llegó el momento en que tropezó y cayó, rodando de espaldas por la carretera. Agarré su linterna mientras se alejaba de su cuerpo boca abajo, e inmediatamente noté que sus manos y su rostro estaban fantasmalmente blancos. Rogó que se le permitiera acostarse y simplemente dormir. Sabía que si le dejaba hacer esto, moriría, así que lo llamé niña y todo lo demás que se me ocurrió para cabrearlo. Vi una pequeña chispa de desafío en sus ojos, se levantó de un salto y comenzó a tropezar de nuevo por el camino. Dudaba si resucitaría durante el próximo otoño. Con los dedos entumecidos y torpes, saqué el teléfono de mi bolsillo para comprobar si teníamos señal, pero estaba mojado y muerto. Luego hubo una respuesta a mis oraciones por la salvación. De repente, nos inundó la luz de un automóvil que circulaba por la carretera detrás de nosotros. Frenó con fuerza para no golpearnos, porque estábamos en medio de la carretera. Un hombre corpulento saltó del lado del conductor de lo que resultó ser una camioneta blanca. Un hombre de unos 30 años, probablemente un poco descuidado. La furgoneta definitivamente ha visto días mejores. Abrió la puerta corredera y nos hizo un gesto para entrar. Era una de esas furgonetas con solo asientos en la parte delantera y un asiento vacío en la parte trasera. El piso estaba rayado y rayado, lo que sugiere que se trataba de una camioneta de carga. La presencia de 2 cajas de cartón de diferentes tamaños confirmó esta teoría. Cuando entré agradecida a la cabina, noté que tenía una altura normal por encima de mi cabeza y que podía pararme cómodamente. Brian intentó seguirme, pero no pudo levantar las piernas. El tipo intervino y, de hecho, arrastró a Brian con él. Cerró la puerta lateral y el alivio fue instantáneo. Brian se desplomó pesadamente sobre la caja mientras el tipo se subió a la cabina y encendió la calefacción antes de volverse hacia atrás. ¿A dónde van, muchachos? La ciudad, por favor. Tan pronto como sea posible. Una sonrisa astuta de animal brilló en la cara sucia del chico. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era este tipo una especie de asesino en serie? ¿Brian y yo hemos pasado de la sartén al fuego? El tipo estaba a cargo y lo sabía. Nuestra vida o muerte pendía de sus manos. Podría habernos echado a los 2 de la furgoneta, muy probablemente muerto de hipotermia. En nuestro estado actual, ninguno de nosotros era lo suficientemente fuerte como para detenerlo. Probablemente podría arruinarnos a los 2 con solo sentarnos aquí. Necesitábamos más que un calentador de furgoneta para detener la caída de la temperatura corporal. La mirada del tipo permaneció fija en Brian, evaluando la amenaza. Pensé. Te costará mucho.
Empecé a buscar a tientas en mi bolso empapado. Puedes guardar esa cosita, no necesito tu dinero. ¿Qué quieres entonces? Lo último se dijo rechinando los dientes. Mirando a Brian con sus ojos de cerdito, el conductor dijo, sería bueno hacerme sentir bien. Supongo que pensó que Brian y yo éramos marido y mujer. Miré a Brian, defendiéndome del conductor, esperando que se apresurara a defenderme. Los ojos de Brian brillaron, pero continuó temblando por todas partes, y su rostro aún tenía la palidez enfermiza que vi a la luz de las antorchas. Me preguntaba ociosamente hasta dónde llegaría para defender mi honor. Hubo una respuesta silenciosa a esta pregunta mientras me miraba con ojos suplicantes. Los dos sabíamos que podría sobrevivir a la demora cuando me bañara con agua tibia, pero probablemente él no lo haría. Sin embargo, su súplica silenciosa me hizo perder el respeto que todavía le tenía. Se convirtió en igual cantidad de desprecio y odio. Hazlo. Yo llamaría al engaño de nuestro Salvador. Me volví hacia el pedazo de tierra que pensé que era el conductor. Estúpido pedazo de tierra. Prefiero morir que estar cerca de ti. Incluso si me obligas, tendrás que matarnos para que mi esposo no te localice y luego te mate. El tipo me miró extrañado. Fue en parte burla, en parte diversión teñida de disgusto. No estaba hablando contigo. 5 palabras simples y el juego ha cambiado por completo. Brian tardó mucho más que yo en darse cuenta de lo que estaba pasando, pero cuando se dio cuenta, su rostro, curiosamente, se puso pálido. Pronto, el movimiento errático de su temblor se convirtió en un claro movimiento de cabeza, que, como todos sabíamos, era la única defensa que podía usar si había una sacudida. Una repentina ola de odio se apoderó de mí. Todo es culpa de Brian. Si él no hubiera estrellado ese estúpido auto, habría vuelto seco a casa hace 2 horas. Podría haber engañado a mi ingenuo esposo diciéndole que decidí buscarle un regalo de cumpleaños en el camino de regreso del bar. Si lo hubiera distraído de mi manera favorita lo antes posible y me hubiera quedado despierto la mitad de la noche, pronto se habría quedado donde suele estar, un esposo feliz. Entonces mi único problema sería asegurarme de que no se diera cuenta de lo descuidada que era. Quizás sea hora de sacrificar tu orgullo del otro lado por esta causa. Ahora iba a llegar más de 3 horas tarde, empapado, sin un regalo y de mal humor para distraer a Dave. Esto significaba que había algunas preguntas bastante incómodas que responder. Y todo es culpa de Brian. Él estaba más que dispuesto a sacrificar mi virtud por su seguridad, ahora este tonto podría renunciar a la suya. Me levanté con dificultad, me acerqué al Brian encorvado, le agarré las manos y la sostuve a la espalda. Volvió la cabeza y me miró desesperado, con una especie de ira. Nuestro supuesto rescatador sonrió y se acercó a nosotros, filmando todo a medida que se acercaba. Brian sacudió débilmente la cabeza de un lado a otro, pero en vano. Con la práctica facilidad, el tipo agarró a Brian por la nuca con una mano y lo obligó a abrir la boca con la otra. No muerdas, advirtió con una sonrisa cruel. Cuando su objetivo estaba inmóvil y abierto, simplemente lo hizo, puso su mano ahora libre en la parte posterior de la cabeza del indefenso hombre y comenzó a balancearse. Realmente no quería mirar, pero podía escuchar a Brian jadeando y tratando de recuperar el aliento. Me preguntaba si veía las similitudes y la ironía de su situación. Prácticamente me había hecho esto en circunstancias similares solo unas horas antes. Estaba herida, incómoda y humillada, sabía exactamente por lo que estaba pasando con Brian y, a pesar de las terribles circunstancias, sonreí. Afortunadamente para Brian, nuestro Salvador debe haber estado aún más desesperado que Brian. Demasiado rápido, gritó, terminando su tarea, luego le entregó la caja para que pudiera arrancarla. Perdí interés en todo esto y me subí al asiento del pasajero delantero, donde hacía más calor. El conductor subió la cremallera y se unió a mí al frente, sonriendo ampliamente, para sacar la camioneta a la carretera y conducir hacia la ciudad. Aunque Brian vivía más cerca, le pedí al conductor que me dejara primero y luego le di la dirección de Brian.
El conductor podría haber llevado a Brian adentro con su esposa para responder algunas, sospecho, preguntas difíciles. ¿Dónde habías estado hasta ahora? ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Qué es eso en tu barbilla? A pesar del calentador de la vieja camioneta, sentí que mis fuerzas disminuían, así que me alegré mucho cuando fuimos a mi casa. Asentí con la cabeza a nuestro extraño Salvador, quien simplemente murmuró, «Feliz viernes 13». Con una última mirada despectiva a Brian, corrí a mi porche seguro. No tenía idea de lo que le iba a decir a Dave, pero podía esperar. Mis manos estaban tan entumecidas que me resultaba difícil sacar la llave de mi bolso, así que me apoyé en el timbre. No pasó nada. Quería llorar, pero no pude, esto solo planteará nuevas preguntas para Dave. Apretando los dientes, volví a intentar encontrar las llaves. Cuando finalmente logré encontrarlos y sacarlos de mi bolso, los dejé caer 2 veces antes de lograr mi objetivo. Una vez dentro, le grité a Dave que me ayudara, pero las luces de la casa estaban apagadas. Debe haber ido a buscarme. Caminé penosamente al baño y con gran dificultad inserté el enchufe y abrí el agua caliente. Traté de deshacer el cierre de gancho en mi falda, pero mis dedos estaban tan entumecidos que eran casi inútiles. Llorando, giré la falda alrededor de mi cintura hasta que la cremallera quedó al frente. En el segundo intento, logré bajarla antes de agarrar los extremos de la tela del cinturón y tirar en direcciones opuestas. La hebilla del gancho cedió y me liberé. Los problemas continuaron con la parte superior con sus diminutos botones de perlas. Es difícil de eliminar incluso en el mejor de los casos, es imposible ahora. Al final, me di por vencido y simplemente me subí como estaba. El agua me dolía los músculos congelados, pero con el regreso del calor vino la fuerza y la movilidad, y pronto me encontré sin todo. Acostado boca arriba, y sabiendo lo cerca que estaba de la muerte, me invadió una sensación de euforia, pero debió haber sido una sustancia química, porque mis siguientes pensamientos fueron terribles. ¿Cómo puedo explicarle todo esto a Dave? No solo para volar a casa casi muerto, 3 horas tarde, sino también para olvidar su cumpleaños. Sería un toque y alejaría el miedo. En cuanto a los regalos de cumpleaños, sería honesto. Lo siento, Dave, lo olvidé. Contenta de estar físicamente segura y confiada en que podría engañar a mi ingenuo esposo si hacía demasiadas preguntas sin respuesta, cerré los ojos y pensé en que le compraría a Dave mañana. Felizmente recordé los débiles vómitos de Brian hace apenas 1 hora y pensé, ¿había algo en todo este viernes 13 sin sentido? De repente, mis ojos se abrieron de golpe y me sentí alarmado. Sabía que estaba sentada en el agua, que salpicaba alrededor del borde de la bañera. Era viernes 13. Lo sé desde que Dave me lo señaló en el desayuno, aunque, inmerso en la planificación de mi día con Brian, apenas presté atención a las palabras de Dave. Entonces, ¿qué tiene de especial que él sea el 13? El cumpleaños de Dave fue el 22º. En 9 días. Esto planteó la pregunta, ¿por qué Dave me hizo pensar que había olvidado su cumpleaños? Una llamada telefónica que demostró a todos que no prestaba atención a mi esposo y que había sido así durante un tiempo, hasta el punto de que olvidé cuándo era su cumpleaños. Una llamada telefónica que desencadenó una reacción de pánico que condujo a toda una serie de eventos realmente malos. Eventos potencialmente mortales. Creo que acabo de responder a mi propia pregunta. Saltando de la bañera, me envolví en una toalla grande y, por alguna razón, corrí directamente al garaje adjunto. Estaba vacío. Ni Dave ni su coche estaban allí. Aunque fue solo recientemente. Había unas gotas de nieve medio derretida donde solía estacionarse. Un conjunto de ropa impermeable colgada en la pared, brillante y aún húmeda. Había una pequeña pintura extraña en el lugar donde solía estar mi auto. Primero, era un paquete amarillo brillante con la inscripción, Smith. Smith es el apellido de Brian. Al lado de la bolsa, curiosamente, había un tronco, recién cortado y extrañamente familiar.
Encima de la bolsa había 4 gruesos alambres recubiertos de plástico, amarillo en ambos extremos y azul en el resto. Una vez más, parecían vagamente familiares. Caminé alrededor de la extraña pila y vi algo que me habría perdido si no hubiera sido por mi camino. Era un pequeño cuenco de cerámica, y había algo en él. Había 3 tuercas de rueda en un círculo alrededor del cuenco. Cuando levanté el cuenco, vi que el anillo de bodas de Dave estaba dentro. El cuenco en sí era terriblemente familiar. Era el gemelo del que tenía en mi escritorio. Mi tía nos regaló este set como regalo de bodas hace muchos años. El que tenía ahora estaba en el armario aquí en casa. La otra, la del trabajo, la usé para 2 cosas, una inofensiva, la otra, aterrador. Por lo general, contenía las llaves de mi auto después de llegar al trabajo. Sin embargo, en el último año se ha utilizado con un propósito diferente. Usualmente sostenía mis anillos de boda. Por alguna razón, la recién calentado. Los recuerdos de la época volvieron a inundar hace unas 6 semanas, cuando regresé de una cita por la tarde con Brian, y la recepcionista me dijo que mi esposo llegó a almorzar, esperó en mi oficina unos minutos antes del living sin decir una palabra. El hecho de que él viera mis anillos se evidenció al ver su anillo de bodas en un recipiente similar en el piso de nuestro garaje. El hecho de que adivinara la importancia de que los pusiera allí lo confirma el resto de la pila y la historia reciente. La secuencia de mi caída de repente se volvió clara para mí. El descubrimiento de que salí de la oficina en mi hora de almuerzo con mi jefe, pero dejé mis anillos, habría despertado fuertes sospechas de mi crédulo, pero no estúpido esposo. Mi mejor suposición fue que Dave probablemente instaló una aplicación de búsqueda telefónica en mi teléfono celular. Si no hubiera sido un pedazo de chatarra húmeda, probablemente habría podido probar esta teoría. Tuve mucho cuidado de no usar ningún medio ante una situación estresante inventada. Irrumpir en nuestros autos, que Brian y yo dejamos lo suficientemente seguros, incluso olvidándonos de cerrarlos. Quitando la bolsa de emergencia amarilla brillante del auto de Brian y los cables vitales del mío. Oh, sí, ahora los reconocí, porque Dave una vez me mostró cómo revisar el aceite y el agua de mi auto. Creo que los llamó cables de bujías. Quitando las tuercas de una de las ruedas de Brian, posiblemente aflojando las restantes. Luego esperando la inevitable llamada telefónica mía, presentando una razón vagamente plausible para entrar en pánico, la idea de que había olvidado su cumpleaños. Conducimos de regreso a la ciudad en pánico y nos encontramos en una de las curvas. No será difícil arrojar un tronco pesado desde arriba para romper el parabrisas de un automóvil que se arrastra. Disponibilidad de una opción de copia de seguridad en caso de que falle la primera. Podríamos haber muerto. ¿Lo había pensado? ¿Él quería esto? ¿Y qué? ¿Vino a casa a mudarse? ¿O ya estaba empacado antes de seguirme? Porque estaba segura de que mañana saldría el sol, sabía que él se había ido y terminamos nuestro matrimonio. Necesitaré encontrar a alguien más para viajar por Europa. No sería Dave en una góndola en Venecia conmigo, metiendo la mano en la fontana de Trevi o calmándome mientras admirábamos la vertiginosa vista desde lo alto de la Torre Eiffel. Sabía que la devastación llegaría pronto, y usé la calma antes de la tormenta para esperar que Dave, por respeto a todos nuestros exitosos años juntos, me dejara a salvo después del divorcio. No serás vengativo en un divorcio. Me dejaría con cierta dignidad si les dijera vagamente a los niños porque ya no estamos juntos. Todo esto era posible, pero luego me di cuenta. Mi esposo, el que juró respetarme y protegerme, no le importaba si vivía o moría. Algunas de sus acciones anteriores, ya fuera la destrucción del parabrisas de Brian o la pérdida de una rueda en una carretera estrecha con bordes casi verticales en algunos lugares, o estar en una tormenta de nieve, podrían haber causado mi muerte. Sabía con terrible certeza que todo el amor de Dave por mí se había convertido en odio, y que no habría piedad. Después de todo, el odio es la otra cara de la moneda del amor. Caí de rodillas en el frío piso del garaje y lloré, llorando por mi vida y amor perdidos. A la mañana siguiente,
cuando los pensamientos racionales volvieron a mí, de repente se me ocurrió que Dave, a pesar de toda su inteligencia, se había procesado a sí mismo por interferir con el auto de Brian y el mío. Incluso podría ser ejecutado por intento de asesinato. Corrí al garaje y descubrí que todas las pruebas habían desaparecido. Todos. Un tronco, una bolsa de emergencia, tuercas de rueda. Todo. Cuando revisé el gabinete de la cocina, el tazón volvió al lugar donde siempre estuvo. No tenía pruebas. Nada. El sábado por la noche, mis 3 hijos me llamaron y me dijeron exactamente lo que pensaban de mí. Resultó que Dave tenía algunas imágenes de Brian y yo haciendo esto, los filmó a través de las cortinas sueltas de la cabaña, así como evidencia indirecta de que dejé mis anillos en un recipiente sobre mi escritorio. Más que suficiente para crucificarme delante de nuestros hijos. Todos los intentos de contactar a Dave han fracasado. Este número ya no está disponible, este correo electrónico no se pudo entregar. Solo quería que me dejara un pedazo de mi vieja vida. El lunes por la mañana, el gerente de recursos humanos se reunió conmigo en la recepción y me informó que Brian tenía algún tipo de crisis mental e insistía en que me suspendieran. Resultó que su esposa sabía todo sobre nosotros y lo emboscó el sábado. El viernes por la noche, escuchó sonar el timbre, abrió la puerta y encontró a Brian inconsciente en el escalón. La ambulancia llegó rápidamente y, para el sábado por la noche, se había recuperado lo suficiente como para comprender completamente lo que una esposa bien informada, bien preparada y extremadamente vengativa le había hecho. Estaba esperando a Brian en el estacionamiento frente a la oficina el lunes por la noche, pero tan pronto como me vio, palideció y vomité antes de tropezar. Creo que le recordé el episodio de la furgoneta. El abogado de la compañía y yo acordamos un pequeño paquete de indemnización la próxima semana. Resultó que la orden que le dio a Recursos Humanos de despedirme fue una de sus últimas órdenes como director ejecutivo de la empresa. Resultó que la empresa en realidad fue fundada por el padre de su esposa, y él era el mismo empleado que el resto de nosotros. El martes por la mañana, se informó a todos los empleados que Brian ya no trabaja allí. No queriendo depender de evidencia en video, su abogado discretamente me ofreció $10,000 por testimonio testificando sobre una aventura con Brian. No pensé que haría mucha diferencia, y necesitaba el dinero. Me agarré a ellos. Brian me miró fijamente durante la audiencia de custodia de sus hijos. Creo que tendrá que ver a sus hijos una vez cada 2 semanas hasta que le digan que no les gusta este apartamento de mierda en una parte mala de la ciudad, y eso es todo lo que podía permitirse. No me sorprendió en absoluto cuando mi llamada telefónica a la compañía de Dave reveló que la había vendido la semana pasada, se rumoreaba que era por 15 millones. Ahora lamenté el acuerdo prenupcial que su padre nos había aconsejado firmar. Demasiado para mi inteligencia y precauciones. No era lo suficientemente inteligente como para mantener las piernas juntas y lo perdí todo. Sin embargo, me sorprendió cuando se tomó la decisión de desalojarme de la casa. Vivía en la casa del difunto padre de Dave, y me pareció que era un astronauta en el espacio exterior al que le cortaron el cable. Al no tener dinero para protegerme, ya que Dave prácticamente había vaciado todas nuestras cuentas, no pude resistirme. Por supuesto, tendrá que reembolsarme la mitad de nuestra cuenta de ahorros, pero es posible que reciba una gran cantidad. Mientras tanto, no tenía un centavo. Después del desalojo, cada uno de los niños me permitió quedarme con ellos durante una semana, y luego se unieron para compensar el déficit en el depósito de un apartamento pequeño, que requirió la mayor parte de mi salario de camarera para pagar. Con un descanso de 5 años en mi currículum y terminando con las palabras, si yo fuera tú, no nos usaría como punto de referencia, prácticamente no podía hacer nada más. Cuando se acercaba la Navidad, la relación con los niños comenzó a derretirse y me invitaron a la fiesta de mi hijo mayor. Estaba en la cocina ayudando a cocinar a mi nuera cuando noté una postal que sostenía en el refrigerador con un imán. Era una imagen de la famosa Catedral de Santa María del Fiore en Florencia, delineada por una hermosa puesta de sol. Perezosamente lo recogí y le di la vuelta.
Inmediatamente reconocí el garabato de Dave. Feliz Navidad. Roma, Venecia, Milán y Florencia son fantásticas. Vamos a ver la Toscana. Nos quedaremos en casa de un amigo que conocí. La llevaré a conocerte en febrero o marzo. Os amo. Papá. No sé si grité de frustración antes de desmayarme o no.